La ciencia ficción es ese género cinematográfico en donde los soñadores nos hacemos fuertes y plantamos bastiones inexpugnables entre la razón, la imaginación y el corazón. Se convierte en el terreno más fértil que ha dado celuloide para poder abstraernos de la cegadora realidad e instalarnos en una mullida proyección ideológica en donde todo lo que el ser humano es capaz de imaginar puede hacerse realidad. Y es que cine y ciencia ficción empastan a la perfección desde sus mismos orígenes. No en vano, una de las primeras películas de la historia, Viaje a la Luna, del célebre y pionero Georges Méliès, es precisamente de ciencia ficción. El género bebe muy directamente de la homónima literatura que haría su eclosión oficiosa entre mediados del siglo XIX y principios del XX, con autores de la talla de Mary Shelley, Julio Verne, Mark Twain, H.G. Wells o John Wyndham, quienes se podrían considerar los progenitores oficiales de la ciencia ficción escrita. No es de extrañar que en esa época surgiese con fuerza e interés por el público este tipo de lectura, ya que es justamente cuando la industrialización estaba en su cenit y el ser humano se veía capaz de inventar cualquier artilugio para dominar, no solo la tierra y sus gentes, sino también los cielos que admiramos al levantar la mirada. La ciencia ficción como concepto no es más que un relato que se dispone en el futuro, cercano o lejano, donde algún tipo de invento tecnológico o evento natural o artificial modifica el devenir del ser humano o de la Tierra o del espacio. Hay muchos tipos de ciencia ficción, desde la social, donde se enmarcan las tan de moda distopías o utopías, hasta las grandilocuentes óperas espaciales, pasando por las que tratan acerca de viajes en el tiempo, de robots o de monstruos. Y el género es muy flexible, así que puede fusionarse e incluir otros géneros, siendo uno de los más recurrentes el terror, como las aplaudidas Alien o La Cosa, pero también el romántico o el propio noir, tal y como la magistral Blade Runner hizo en su momento. Para este top 10 personal, insisto, personal, intentaré poner películas que tengan un porcentaje elevado de pureza en la estricta ciencia ficción, así que habrá algunos títulos históricos y de mucha relevancia que no van a aparecer, y se descartan de manera tajante la ciencia ficción fantástica o el cine de superhéroes. Así que sin mucho más que añadir, empezamos. La ópera prima de Duncan Jones como director, quien es el hijo de David Bowie, es una verdadera joya del género y demuestra que cuando uno tiene una buena idea y la ejecuta con mimo e ingenio, pueden lograrse grandes resultados. Dos escenarios, un intérprete y una máquina con un emoticono cambiante es todo lo necesario para que esta paranoica y esquizofrénica historia espacial nos seduzca de principio a fin. Y es que cuando uno está aislado a tantos kilómetros de su casa, perder la cabeza no sería algo tan extraño. Por momentos se siente como si Charlie Kaufman hubiese escrito el guión. No obstante, una muy sólida puesta en escena, además del toque sentimental necesario, ensalza la película para darle el equilibrio perfecto y que no caiga en un rompecabezas excesivamente bizarro. Excelente banda sonora a cargo de Clint Mansell y una interpretación desdoblada de Sam Rockwell verdaderamente antológica. Matrix fue una película tremendamente rompedora y cool, que resultó un auténtico cisma cinematográfico para quienes tuvimos la suerte de verla de estreno en cines. A lo mejor no sería ciencia ficción pura, pero tiene suficientes elementos y me gusta tanto que me resulta imposible no incluirla. Con notorias referencias religiosas y una estilosísima base cyberpunk a lo David Gibson y su neuromante, Matrix cambió para siempre el cine de acción venidero con el uso del bullet time. Esa manera de rodar la acción, aunada a un aspecto artístico apabullante y una filosofía interna simple pero seductora, convirtió a Matrix en película de culto instantánea. Y también catapultó la carrera de Keanu Reeves, quien se convirtió en el elegido, el Jesucristo futurista perfecto y en un icono cultural del siglo XX y del XXI. He is the one. Y la película nos recuerda que siempre existirá una pastilla azul o roja que nos obligará a elegir entre vivir en una apacible mentira o arriesgarse a buscar la verdad al coste que sea necesario.
Because really, since women stopped being able to have babies, what's left to hope for? Una de las mejores distopías sociales, para mi gusto, que se han estrenado jamás. Basada en la novela homónima de Phyllis Dorothy James, logra su gran impacto gracias a 3 bases sumamente sólidas. La propia historia, que nos sitúa en un mundo donde no se pueden tener hijos y han proliferado los gobiernos autoritarios, además de una trágica e inhumana lucha contra la inmigración. La dirección de Alfonso Cuarón, que aprovecha al máximo a sus intérpretes y crea una atmósfera fría, descarnada, hiperrealista y brutal. Y por último, la maravillosa fotografía de Manuel Lubezki y sus ya icónicos planos secuencia. La película, además, tiene un doble mensaje muy bien hilado por Cuarón, mexicano de nacimiento, quien hace una feroz crítica contra las políticas migratorias de los gobiernos. Y lo hace sin que el eje puramente sci-fi de la historia pierda ni un ápice de sabor. Al contrario, incluso logra potenciarla. Poesía en imagen, imaginación en argumento y potencia en mensaje. Hijos de los hombres es auténtico oro cinematográfico. Con E.T. fue la primera vez que pisé una sala de cine en mi vida. Era tan pequeño que apenas recuerdo la experiencia, pero sí recuerdo que lloré muchísimo cuando E.T. se marchita y se vuelve blanco ceniza hasta morir, para luego, por el arte del mágico amor, resucitar. Es menos estricta y científica que, por ejemplo, Encuentros en la tercera fase, también de Spielberg, pero se me antoja mucho más icónica, con una banda sonora eterna de John Williams y transmite unos valores marcadamente edulcorados, pero que me han acompañado de por vida. Una prodigiosa aventura juvenil en donde la amistad se torna muchísimo más fuerte que el odio engendrado por el miedo al que es diferente. Una de esas obras moldeadas desde ese lugar donde los sueños se pueden hacer realidad. Inspirada, tierna, dulce y bellísima. Mi casa son 2 palabras que ya han pasado a la posteridad del imaginario cinematográfico global. E.T. es amor al cine en estado puro. Absoluta obra maestra de la ciencia ficción, algo maltratada por crítica y audiencia, pero que el paso del tiempo y una mirada más serena va poniendo poco a poco en su lugar. La película se gestó durante más de 30 años, siendo Stanley Kubrick quien la estuvo diseñando durante la mayor parte del tiempo. Finalmente le pasó el testigo a Spielberg, quien la empezó a rodar ya habiendo perecido el genio, pero respetando, según sus propias palabras, al máximo el guión y esencia que tenía Kubrick perfilados. Come away, O human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. La película es melancólica, inspiradora, profunda y aséptica en algunos tramos, sobre todo el inicial. Una exquisita reformulación del cuento de Pinocho que explora a fondo cómo aprender a amar puede hacer de un pequeño robot, magníficamente interpretado por Haley Joel Osment, la criatura más humana de todas cuantas haya. Aúna lo mejor de ambos directores y eso en sí mismo ya es garantía de calidad, y en este caso se cumple con creces. I'm sorry I'm not real. If you let me, I'll be so real for you. Adaptación de la célebre novela de Carl Sagan y una película que nunca me canso de ver. Contiene todo lo que me gusta en la ciencia ficción. Viajes por el espacio, búsqueda de vida inteligente, agujeros de gusano, preguntas gruesas acerca de la vida y nuestro lugar en el universo y respuestas imaginativas a la par que reflexivas.
Además, su parte final me parece placentera en extremo y muy bien llevada a nivel técnico. Es difícil imaginar lo que no existe y darle una obra de belleza y verosimilitud tan bien diseñadas. Contact podría considerarse germen y clara inspiración de películas tan potentes como Rival o Interestelar. Sello Robert Zemeckis 100%, película para todos los públicos que termina tocando fibras sensibles. It's a triple? No, quadruple system. It's beautiful. They're alive. Una de las grandes películas de Christopher Nolan y seguramente tras 2001 Una odisea en el espacio, la más importante y ambiciosa película espacial llevada a gran pantalla. Es tan aséptica y brillantemente estética como casi toda la filmografía de Nolan. Pero el guión de su hermano logra insuflarle el alma necesaria para lograr un equilibrio casi perfecto entre aventura espacial científica, una trama de blockbuster interesante y unas interrelaciones entre personajes potentes y emotivas. But I knew you'd come back. How? Because my dad promised me. Con imágenes absolutamente sobrecogedoras de un espacio diseñado de manera pormenorizada, esta película se convierte en un verdadero hito y tótem para los que disfrutamos de la ciencia ficción. Gattaca es la ópera prima de un Andrew Niccol que no volvería a alcanzar tal nivel en el resto de su carrera. Futuro distópico en el que la humanidad juega a ser Dios, teniendo hijos a la carta y escogiendo las mejores características posibles para asegurar su éxito en la vida. Y en ese frío escenario nos encontramos con la odisea de un soñador imperfecto, que busca cumplir sus ambiciosas metas o sueños en un mundo de perfección genética que a él no le fue conferida. Su personalísimo arte visual, una atmósfera noir y un duelo interpretativo de altura compuesto por unos jóvenes y radiantes Jude Law, Ethan Hawke y Uma Thurman elevan esta película al Olimpo de las obras de culto. Su final es sumamente perfecto, gracias a un montaje en paralelo delicioso y una banda sonora inspiradísima. Cine en mayúsculas que abriría muchos interrogantes acerca de la ingeniería genética. Debo reconocer que ha habido un cambio de planes de última hora. En el guion original aparecía en el top Metropolis de Fritz Lang, y con todo merecimiento. Pero antes de terminar este vídeo, vi La Jetée, de Chris Marker, y me enamoré de ella perdidamente. Por su poesía, por esa voz en off que retumba en la conciencia como un martillo pilón, y por su preciosa parábola acerca de que el ser humano busca la salvación siempre a través del amor. Cine experimental enmarcado en la Nouvelle Vague francesa, con una duración de apenas 28 minutos y compuesto por un montaje de fotos fijas, en blanco y negro, y una banda sonora deliciosa. Sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable. Los viajes en el tiempo más poéticos y oníricos que jamás se hayan hecho. Aunque haya momentos que su voz en off y las imágenes se vuelvan opresivas y hasta den algo de miedo. Dans la salle d'expérience, il sentit que quelque chose avait changé. Le chef du camp était là. Aux propos échangés autour de lui, il comprit que devant le succès des expériences sur le passé, c'était dans l'avenir qu'on entendait maintenant le projeter. L'excitation d'une telle aventure lui cacha quelque temps l'idée que cette rencontre au muséum avait été la dernière.
Pero esa es la grandeza de este mediometraje también. Chris Marker, con muy poco, es capaz de horadar el alma del espectador y también de acariciarla. Un verdadero hito cinematográfico. Esta posición en el top no podía ser para otra película que la gran obra maestra de Stanley Kubrick. Si hiciese un top 10 de mis películas favoritas históricas, también ocuparía este mismo lugar. Una experiencia sensitiva, emotiva y filosófica que parece inconcebible haya sido creada por mentes humanas. Escrita por el mismo Stanley Kubrick en colaboración con Arthur C. Clarke, el célebre novelista de ciencia ficción, 2001, Una odisea en el espacio dio un vuelco absoluto al género, convirtiéndose en guía y referencia para este tipo de películas en adelante. El apartado artístico es algo nunca visto antes. Cabe recordar que 2001 se estrenó en 1968. El hombre todavía no había llegado a la luna, por ejemplo. Y hasta ese entonces jamás una película se había atrevido a abordar con tanta profundidad y elegancia el origen de la vida y de la inteligencia. Y ciertamente hasta ahora ningún otro film se ha acercado a tal nivel. Lo toca absolutamente todo. El origen primigenio del ser humano, la conquista del espacio, el contacto con la inteligencia superior, un delicioso relato interno acerca de la inteligencia artificial, con el icónico ordenador de a bordo HAL 9000 como protagonista, y finalmente nos lleva a reflexiones existencialistas de una calidad filosófica y antropológica demencial. 2001, Una odisea en el espacio es la película definitiva. Un ritmo pausado, acompañado por las celestiales notas de Strauss y otras piezas de música clásica, convierten el visionado de esta obra maestra en un magno evento que deleitará eternamente la retina y oído del espectador, al mismo tiempo que spoilerá su intelecto, llevándolo al límite para interpretar el críptico mensaje que esconde la película, y permite tantas interpretaciones como seres humanos hayan existido en la Tierra, o en cualquier otro lado del universo. Open the pod bay doors, please, Hal. Hello, Hal, do you read me? Hello, Hal, do you read me? Hal? Hal? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you.